Mi queridísimo Omar, muy bailador ahí con su musiquita de intro. Muy chida la intro, como todas las intros que hace el señor productor. Rifándome. Buenas, buenas, buenas. Efectivamente, aunque sigue la moción de cambiarle el intro al chismógrafo, Ah, puro datazo cultural. eso estaría buenísimo. Hagámoslo ya, por favor. Siento ¿Cuál? que esa es una referencia que solo entendemos los que tuvimos papás viejitos. Sí. Sí, o que estamos chaborruqueando durísimo, pero sí. Chavarrucando, duro. Bueno, creo que ya Seguramente, pasan Luis Miguel en es lo el que te iba a decir, fonógrafo. seguramente la música que nosotros escuchamos ya la pasan en el fonógrafo. Ya pasa Nirvana en Ya Universal. pasan Entonces, Britney Ya. Spears, exacto. Sí, sí, sí. hasta Ay. los Backstreet Boys. Ya los Backstreet Boys en Universal es muy deprimente, oigan. Estábamos en Muy onda, deprimente. pero ya no estamos en onda. Ya no estamos en onda. Exacto. Pero bueno, Omar, cuéntanos qué nos traes este mes en su gustada sección. de Puro arqueología. obituario. Sí, efectivamente. Ay, sí. Pues de manera lamentable me parece muy relevante traer esta noticia que es triste y nos vamos a poner solemnes por un momento, pero que sin duda hay que comentarlo porque, bueno, la mejor manera de recordar a estas personas es por medio de su trabajo. Entonces, bueno, es que la piedra esta de Chalcatzingo los reclamó. Oye, sí, Pues, llegó la piedra y los de pronto reclamo. todos Pero se antes de que petatearon. llegara, falleció la mera mera de los Olmecas, ¿no? No. sí, Ann pero, Cyphers, pero Ann Cyphers, coincidió, ¿murió antes? sí, Sí, ¿no? Ah, yo coincidió pensé un que murió poco. después. Sí, estaba como en Coincidió la un poco. temporalidad. Lo Sí, cual me sí, parece porque bastante poético. Sí, la verdad. Sí. hay algo, definitivamente siempre hay algo en esta parte arqueológica y pues no vamos a negar esta aura mística que tienen algunos artefactos. Efectivamente Sí. hay una luz y sombra, ¿no? La última participación que estuve por acá, pues les comenté del retorno del Monumento 9, que afortunadamente ya llegó a México, tocó piso mexicano el 19 de mayo pasado y el jueves pasado de hace una semana, pues se presentó a público en el Museo de los Pueblos de Morelos, ahí en Cuernavaca. Sin embargo, pues la otra parte de la noticia es que lamentablemente hubo 2 fallecimientos pues, de estas personas que estudiaron pues por mucho tiempo la arqueología del preclásico, que es este momento en donde las aldeas se van convirtiendo poco a poco en grandes centros urbanos y que tienen sociedades complejas, y particularmente que estudiaron la arqueología morelense y también del tema olmeca. La primera de ellas es la arqueóloga Ann Cyphers, que tenía pues su centro de trabajo en la UNAM, y ella falleció el 20 de mayo. Y por otro lado, el arqueólogo David Grob, que falleció el 24 de mayo. Entonces fue pues en el momento o en el periodo de una semana, efectivamente. Lo más curioso de todo es que ambos trabajaron el sitio de Chalcatzingo y muy probablemente en donde estén ahora, pues están felices No de que mames. este monumento haya regresado. De hecho, a ellos dos se les debe pues las investigaciones más importantes del Es que sitio. te digo, es como y una cosa es como O sea, ellos atravesaron no el mames. portal del inframundo, como se le conoce a esta piedra, ¿no? literalmente pasaron o cruzaron este umbral, pues ahora sí que ahora están en el lugar con estos ancestros olmecas que estudiaron pues a lo largo de su vida, y pues nos entristece porque se queda un hueco en la arqueología pues norteamericana y mexicana. Profesor Omar, ¿puedo hacer una pregunta? Adelante. ¿Vieron la piedra llegar? Es que me perdí un poco en las fechas. No vieron la llegada de la piedra. Murieron Se enteraron de la noticia. Es decir, hace 3 semanas se dio la noticia de que iban a Ajá. repatriar Ajá. la pieza, pero no la vieron llegar a México. ¿No les Únicamente parece Ann Cyphers. tristísimo eso? Es tristísimo. No sé si triste. No sé, yo pienso, igual y dijeron, ya, pues mira, ya regresó. Y ya Ya. me puedo ir en paz. No, o sea, O sea, claro, el fallecimiento de una persona siempre es triste, pero Pero que no haya... como dice Pati Chapoy, todos vamos para allá. O sea, pero que hayan dedicado su vida a estudiar esa cultura y esos sitios
y no hayan visto el monumento regresar, sí me parece como una cosa muy triste. Pues es que regresó y ellos se fueron. O Exacto. sea, que fue el Coincidió deal. justo. Bueno, aquí Lilo nos dice que la piedra requería un sacrificio. Es lo que yo les dije. Pero se llevó a dos grandes. O sea, yo a él no lo conocía, pero ya les había contado Sí, sí. antes que a Ann Cyphers, me tocó conocerla en el Colegio Nacional y que era una persona que además de muy brillante y con una facilidad de explicar las cosas y de contar, tenía un sentido del humor que imprimía en cada momento. Y era muy divertido, entonces se veía que trabajaba muy bien con su equipo, que era muy querida en la zona de San Lorenzo, de la venta y demás. Y sí, pues era la mera mera en las cabezas olmecas o de las meras meras. Oye, Omar, pero según yo él era más joven, ¿no? O sea, no me acuerdo bien de su edad, pero no llegaba a los 70, me parece. Y ella No, sí, un poquito de más, hecho, David Grove era más grande porque de hecho fue el profesor de Ann Cyphers y de otra generación de arqueólogos y arqueólogas en los años 60 y 70, particularmente cuando él llega a explorar la arqueología del preclásico buscando estas aldeas, pues vamos a llamarle primigenias, de una temporalidad muy, muy temprana en el tiempo y pues pone su atención en lo que es el estado de Morelos. Primero estudia San Pablo Nexpa y todo el río que cruza actualmente lo que sería Zacatlán y parte de los valles centrales de Morelos. Posteriormente, en 1972 y entre 1972 y 1974 trabaja el proyecto Chalcatzingo y ahí trae una generación de estudiantes de la Universidad de Illinois, en donde viene Ann Cyphers a estudiar y a trabajar ahora sí que sus primeras experiencias de campo aquí en el estado de Morelos, y a partir de ahí hay como una explosión de interés donde Ann Cyphers se interesa particularmente por este periodo histórico y posteriormente salta a lo que sería los estudios ya de los olmecas de la zona nuclear olmeca, es decir, de la parte sur de Veracruz. Ella formaliza su proyecto de investigación a partir de 1990 en adelante y básicamente ella es la que pues trabaja el San Lorenzo Tenochtitlan y sus asentamientos o pequeños provincias que pues básicamente es casi la gran concentración de sitios olmecas y pues a ella se le debe mucha información reciente fundamentada con análisis científicos de laboratorio, hacía sus proyectos de manera interdisciplinaria y buscaba la comprensión de la cultura olmeca de manera integral. De hecho, a ella se le debe pues tirar, digamos, dos mitos alrededor de la cultura olmeca. La primera es del origen etíope o africano de las cabezas olmecas. Ella hace análisis de ADN a los restos humanos que encontró a partir de excavaciones en los grandes sitios olmecas y determina que el origen efectivamente es local y no africano. Y por otro lado, pues esta incógnita de qué representaban las cabezas olmecas, y determina que se trata de los rostros de los gobernantes ya difuntos, que además las cabezas olmecas, ya lo habíamos platicado alguna vez, no son originalmente cabezas, eran los tronos donde administraban estos gobernantes sus provincias, sus ciudades, y posteriormente al fallecimiento se convertían o se reciclaban haciendo las cabezas olmecas. David Grove, por otro lado, trabajó muchísimo la parte iconográfica de tanto culturas del preclásico como del olmeca también, pero centrándose más en el área del centro de México. Entonces es muy interesante conocer su trabajo porque definitivamente dejaron una huella pues para la posteridad de muchas cosas que no se conocían y que gracias a esas investigaciones pues tenemos incluso el Monumento 9 de regreso a México. Eso es una pérdida sensible. Sí, él tenía 88 y ella tenía 73. Ah, mira. Es correcto.
O sea, estaba grande, pero no tan No grande. tan grande. No. Oye, me encanta esa foto de él con Con el el cocodrilo. cocodrilo. Bueno, es que yo soy muy Sí. fan de los cocodrilos. Ay, a mí Ah, me bueno, dan lo un que pavor sucede esas es cosas. que Ay, a mí me encantan. el profesor Grob estudió antropología en la Universidad de California y posteriormente se fue a trabajar a Illinois, y sus últimos años de residencia, ya lo que sería a finales de los años 90 hasta la fecha, trabajaba en la Universidad de Florida. Entonces, incluso la Universidad de Florida tiene como mascota pues estos cocodrilos. Entonces, digamos, esa foto es del perfil directamente de su universidad, y es un dato ahí interesante también. Y fue una foto que estuvo dando mucha vuelta, ¿no? Sí. Con la noticia. Fue más interesante porque pues también están presentes en la zona olmeca, ¿no? Sí. O sea, como que Es hay correcto, esa relación. sí. Me acuerdo que, bueno, de un proyecto del que espero que les podamos dar noticias pronto. Claro. ¿Te acuerdas que encontramos Sí. que en Tabasco el pan de muerto lo hacen en forma Forma de lagarto? Sí, de lagarto. Sí, es Ujú, cierto. ujú. Sí, pues ojalá que ya salga este año. Sí. Oigan, por ahí les pasé por ¿Cómo que por ahí? WhatsApp. Por ahí les pasé Por por WhatsApp. Ay, por ahí. Por ahí por la bodega de frijoles. Ujú. Ay, Horacio. Ujú. Les pasé la conferencia que dio Ann Cypher en el Colegio Nacional, donde habla Vamos a sobre compartirla. las cabezas olmecas, que de verdad es una delicia y creo que sí es una gran manera de rendirle homenaje. Muy bien. Sí, lo pero vamos a o sea, compartir aquí. bueno, no sé. Estaba pensando, si usted te preguntaran, o por ejemplo a ellos si les hubieran preguntado, ¿se sacrificarían porque regresara el Monumento 9? ¿Tú crees que hubieran dicho? Ay, Está mano. complicado, sí. Pues mira, realmente quienes nos dedicamos a trabajar directamente pues materiales arqueológicos, sin duda vertimos toda nuestra pasión en ellos. Yo creo que tanto David Grob como Ann Cyphers fueron personas que volcaron toda su vocación en los proyectos que hacían. Entonces, pues creo que hay que considerar eso, y sin duda dejaron parte de su vida en estos estudios de un periodo que hasta los años 60 no era muy conocido, y de culturas o de grupos sociales que tampoco eran muy conocidos hasta fechas recientes gracias a estos proyectos. Creo que una forma de homenajearlos es seguir observando su trabajo. Les traigo un par de recomendaciones que conforman o forman parte de sus últimos escritos. Iniciemos justo por Ann Cyphers, que aquí a la mano traigo su última, o lo que sería su última publicación, que ella era la gran especialista de la cultura olmeca en México y muy probablemente en el mundo. Se concentró justamente en San Lorenzo, que es uno de los 3 sitios principales de la cultura olmeca, recordando nuestras clases de Historia de México. Educación básica, pues es San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. El libro se llama Percusión y Presión, la lítica tallada de los olmecas en San Lorenzo, aquí mero. Este es un libro que se publicó en 2022, a finales de 2022, y se acaba de presentar en la feria del libro de antropología en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, donde ella trabajaba, tenía su centro de operaciones. Este En el sería... antro. Sí, exactamente. Este sería su última publicación, y por el otro lado tengo 2 escritos que serían los últimos de David Grob. David Grob dejó marca particularmente en la revista Arqueología Mexicana. Aquí tenemos un número especial de la arqueología del estado de Morelos, donde pues para no Aguas. fallar en su estilo, escribió sobre Chalcatzingo. Pero además hay un libro que es poco conocido, y yo les recomiendo muchísimo si se quieren enterar del tema olmeca, para que no piensen que los olmecas derivan, o que tuvieron contacto o dejaron o que los dejaron los aliens por aquí, porque ya vi comentarios por ahí. Es Discovering the Olmecs and Unconventional History, que es un libro que se publicó en 2014 que habla justamente de la arqueología, la historia de la arqueología olmeca. Entonces es bien interesante, porque no solamente es este recorrido sobre pues lo que se sabe sobre este grupo social, sino realmente quiénes son los personajes, la gente que dejó
pues parte de su vida y obra en el estudio de estas culturas. Y pues bueno, este libro solamente se publicó en Estados Unidos en inglés, pero es muy fácil de conseguir porque es medianamente reciente. Ah, muy bien, pues qué buenas recomendaciones, como dices, para honrar la memoria de estos arqueólogos, ¿no? Sí, a mí se me Así hace, es. o sea, yo creo que sí es de llamar la atención esta coincidencia temporal, ¿no? El regreso del Sí, monolito, ¿sí es monolito? No sé. monolito, sí. Sí, a mí Y me el fallecimiento de estos dos arqueólogos. Bueno, justo Juan Astrolabio dice que es como la Además. maldición del rey Tutankamón un poco, ¿no? Como Ujú. que lo que decía, siempre hay esos temas místicos vinculados a la arqueología, Omar. Sí. Sí, pues es que, digamos, Aguas. también hay que jugarle un poquito yo creo que a vender la noticia y de repente cuando hay hallazgos arqueológicos pues salen ese tipo de cosas. Pero bueno, también la realidad es que hay ya medidas y protocolos que se han identificado, ¿no? De seguridad humana. Y pues a veces hay incluso hasta agentes patógenos que hay que tener cuidado, particularmente si se está teniendo contacto con materiales orgánicos, pero bueno, tampoco se debe uno confiar Lo que hablamos. cuando se habla o cuando se trabaja, por ejemplo, materiales inorgánicos como sería la cerámica o la piedra. Entonces, bueno, en realidad esto forma parte también de lo que ya hemos hablado en otros espacios y en otras charlas aquí mismo de las condiciones de trabajo, ¿no? Que deben de tener pues los profesionales en arqueología y en Oye, pero otras no ciencias sociales. solo esas cosas, sí, o sea, los historiadores con los documentos y los libros Claro. también. ¿Ustedes creen que el trabajo del historiador es muy inocuo, pero en realidad Es de sabemos alto riesgo. de gente que ha padecido graves, pero gravísimos problemas de salud? Hospitalizado. Por Imagínate que te hongos cae un de- hongo virreinal. De libros. Pues a una maestra que yo tuve en la universidad le pasó eso. Le entró un hongo virreinal, porque ella trabajaba con bibliotecas antiguas. Le entró un hongo virreinal a la nariz y fue horrible, la tuvieron que operar, o sea, una cosa, pero de terror, ¿eh? Oye, Sí. ay, los empresarios Es muy común. vascongados. Muy común. Que Sí, sobre todo sí si es de alto no riesgo. toma las medidas necesarias y aún tomando las medidas, ¿no? Mira, aquí Juan Astrolabio, que pues él de tradición familiar sabe de bibliotecas, dice, una vez me enfermé horrible por un libro que saqué de la biblioteca que nunca nadie había sacado y olía horrible. No Sí te puedes enfermar. Oye, Omar, aquí hay una pregunta que, bueno, ya Nemac nos anticipó que te puedes ir como hilo de media con esta pregunta. Alicia Mateos nos dice, ¿los olmecas Te puedes ir. es la cultura madre? Híjole, eso yo recuerdo que ya lo habíamos platicado aquí, Sí. pero voy a dar el resumen porque no quiero spoilear una de las actividades que tenemos en Libreta Negra. Resumen MX. ejecutivo. El resumen ejecutivo es no. ¿Sí o no? O sea, No es la cultura olmeca. Y de hecho, ¿Quieren saber más? ajá. ¿Quieren saber más? Acompáñenos al recorrido La Cultura Olmeca en el Museo Nacional de Antropología, que vamos a dar el próximo domingo 11 de junio. Pues en Libreta Negra MX tiene un costo de 400 pesos por persona, pero créanme que va a valer mucho la pena porque nos vamos a meter a profundidad en este tema de gran debate de pues la maternidad de las culturas antiguas. Pero pues el resumen ejecutivo es que no es la cultura olmeca, la cultura madre. Y esto tiene diferentes explicaciones o diferentes puntos de analizar. Yo les recomiendo el libro de la arqueóloga Aide López Hernández, En busca de la nación, el origen de la nación, se me olvidó el nombre. Espérenme, No importa. hago Si una te googleada acuerdas, ahí. ahí luego lo ponemos en el chat. Que por cierto, sí vale mucho la pena que tomen este recorrido de los olmecas, porque aquí, como nos recuerda nuestra queridísima Florence Serendipia, la cultura olmeca es la predilecta de nuestro querido Omar y es el tema del que más sabe. Entonces, si quieren Así enterarse realmente de qué hubole con los olmecas, tienen que ir Ahí a ese tenemos la recorrido. actividad. Sí, el libro que les decía es del arqueólogo Aide López Hernández, se llama En busca del alma nacional, la arqueología y construcción del origen de la historia nacional en México, 1867-1942. Es muy interesante porque en realidad, como contrario a lo que muchos pensamos, la arqueología nunca ha sido una ciencia social neutral y se ha utilizado mucho como
parte de un discurso de historia nacional. No quiero utilizar el término de historia oficial, pero un poco lo entendemos de esa manera, y la cultura olmeca se ha puesto como en el centro de esa atención, tanto así que justamente en las noticias que pues estuvieron circulando hace una semana, cuando retornaba este monumento 9 de Chalcatzingo, pues se decía, pues sí es olmeca, y es la cultura madre, ¿no? Ahí salía nuestro carnal Marcelo y decía, sí, esta pieza es muy importante porque es de la cultura olmeca, es de la cultura madre, pero en realidad Ay, hasta Diego Preto salió diciendo Preto, eso, que sí, me pareció así exactamente. como de, por Dios, señor. Sus investigadores ya dijeron que no. Pues de hecho sí lo dijeron en las conferencias de prensa. Es bien interesante observar cómo han pues circulado y cómo siguen teniendo raíz pues propuestas de la arqueología de los años 40, cuando justamente gente como Ann Cyphers y David Grob pues trabajaron esos temas a nivel no solamente de excavación arqueológica, sino también a nivel teórico, y han hecho propuestas que pues contradicen esta noción, tanto de nuevo la situación de los olmecas como una cultura que tiene origen africano, de que es un misterio de las que representaban las cabezas colosales, o incluso esta situación sobre la cultura olmeca como cultura madre. Entonces hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Oye, pero también pensar que, o sea, sí siento que este gobierno y que un personaje como Diego Prieto siga refiriéndose a los olmecas como cultura madre, tiene que ver con una cosa más del discurso, ¿no? Recordemos en qué zona están los olmecas, en qué zona habitaban los olmecas, ¿De dónde es nuestro de presidente? dónde es nuestro presidente. También el discurso de nuestro presidente, Tu carita de... pues sí, o sea, sí es una cosa discursiva, o sea, Sí. es como si estamos regresando el gran monumento de nuestra cultura madre, es como de, ¿cultura madre de quién? Oigan, O sea, pero sí, exacto. Pero también tenemos que hablar de la joven de Majac en ese Ay. sentido. Yo no lo entiendo. Alguien explíquemelo. que No da encontraron una nueva. una nueva, pero Pero es que hay muchas. hay muchas. O sea, en Jalapa nosotros vimos unas. En el Museo de de Antropología hay, Jalapa en la hay. Sala de las Culturas del Golfo. Y Y sale la gran ¿saben? noticia de volvieron a encontrar otra joven de Majac. ¿Cuál es el purrún con esa obra que la traen tan enaltecida? Y saben, creo que es interesante también, la arqueología es efectivamente mucho discurso, ¿no? Tiene mucho de esta discursividad nacional, desde la construcción o desde lo que sería un posicionamiento del Estado moderno, es decir, de un país que requería pues una identidad, ¿no? Recuerden que esto se liga desde básicamente la independencia de México como una nación independiente. Y desde Porque- antes, los mexicas también se agarraron de los teotihuacanos. Bueno, ese es otro rollo, pero me quiero centrar en la parte de México como nación independiente, porque hay como dos parteaguas. Primero sería la fundación del Museo Nacional en 1825 y En la calle posteriormente la construcción del proyecto de nación postrevolucionario, donde justamente se estipulan, por ejemplo, los planes de estudio de historia. Bueno, eso tiene un poquito de antecedente en lo que sería el proyecto de nación liberal, que se impulsa desde esta enciclopedia de historia México a través de los siglos, de Rivas, Rivas Palacios. Riva Palacio, Vicente Riva Palacio. Ajá, Riva Palacio, sí, exactamente, gracias. Y que se retoma justamente para construir las naciones, las instituciones después de la revolución. Lo que sucede es que finalmente sí hay una estandarización de la historia, y es muy curioso observar esto porque primero el gran estereotipo de las islas de la nostalgia, como le dice Roger Bartra, sobre el pasado mexicano, primero va a ser Teotihuacán, después los olmecas y posteriormente con el descubrimiento de Templo Mayor en el 78, Claro. los mexicas. Los mexicas. Oye, Omar, siento que esto ya da para que nos vengas a platicar en otra ocasión, porque estoy viendo la hora y todavía tenemos que platicar con mi queridísimo Chuy Campos. Pero ¿cómo ves si te vas preparando algo sobre esta parte del nacionalismo y la arqueología
y lo comentamos. Y también sobre la noticia de la joven de Majac, que encontraron otra pieza, pues que nos explicas un poquito de las que ya hay, de las que ya se conocían, de ese hallazgo que sé que en su momento lo habíamos comentado, pero creo que a raíz de este nuevo hallazgo que anunciaron esta semana, valía la pena como volverle a dar una ojeada a esa historia, ¿no? No ¿Cómo olvidemos, ves? perdón, no olvidemos Perdón. que la glorieta de Colón está reservada para que pongan una 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 La copia. copia. réplica, sí. Pero ya no la van a poner, yo creo que no la van a Bueno. poner, no la No. van a poner. Hasta ahí hemos llegado. Va a coexistir con la antimonumenta, se supone. Pero bueno, Yo creo que aprovechando, lo van a echárselo para el próximo sexenio. Ya, no la van a poner pues quién sabe. Lo que sí quiero aprovechar para decir es que había un tuit justamente relacionado con esta noticia del nuevo descubrimiento de esta escultura en Hidalgo, que Ajá. decía que ya se trabajaba la producción en serie. Esto no es falso, ¿eh? La producción en serie es mucho más antigua de lo que nosotros podríamos considerar. ¿Me estás Pero ahí diciendo se que no la los- inventó Ford? No la inventó Ford. De hecho, en estudios, en estudios como este de San Lorenzo, de la cultura olmeca, se identificaron talleres de producción especializada en serie. Ah, En wow. uno de los talleres o las áreas de trabajo de obsidiana más antiguos que se tienen registro en México. Qué interesante. Oye, pues qué super datos nos traes, como siempre. Y bueno, qué importante también en esta ocasión rendir homenaje a los arqueólogos que nos han ayudado a entender mejor esta cultura tan polémica. Y pues hay que seguirle dando este tema, Omar, porque creo que da para mucho. Ojalá lo podamos platicar más adelante. Masterclass de arqueología y nacionalismo, ¿cómo de que no? Perfectísimo, Claro, lo vamos suena preparando. buenísimo. Y para quienes tengan la oportunidad, de veras acompáñenos a este recorrido de la cultura olmeca en el Museo Nacional de Antropología. Tenemos todavía lugares y si tienen además más tiempo, este domingo mismo, 4 de junio, vamos a estar también en el Museo Nacional de Antropología. La arqueóloga Wendy va a estar encabezando un recorrido de animalitos arqueológicos y dónde encontrarlos. Se va a poner bien bueno. Entonces, Ese se antoja escríbanos. Muy bien, escribe y dónde los encuentran para que sepan cómo hacer el pago, a dónde escribir, a dónde llegar, todo eso. Bueno, nosotros estamos en todos lados, todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, hablando de TikTok, como Libreta Negra MX y todo el contenido en YouTube, Spotify, iVoox, Apple Podcast y Amazon Music. Entonces, bueno, Libreta Negra siempre presente, sus arqueólogos de confianza, ya saben, aquí, y también colaborando con la Chisma Cultural. Siempre es un placer venir a platicar. Ay, sí, es padrísimo tenerlos aquí. Muchas gracias, Omar. Y pues ahí nos veremos en los recorridos, claro que sí. Les mandamos un muy fuerte abrazo. Gracias igual. Saludos a Wendy. Mancito.